Ella, que se convirtió en psiquiatra, sufrió depresión en sus 20. En el video cuenta las razones por las que abandonó su decisión de morir. A continuación resumo en español lo que relata. Chapter 01. La diferencia entre las personas que tienen esto en la vida y las que no. Entre los numerosos judíos encarcelados en el campo de concentración de Auschwitz, llamado el campo de la muerte, hubo personas que, independientemente de su estado de salud, lograron sobrevivir hasta el final. Y otras que parecían muy sanas pero que cayeron enfermas por algo muy pequeño y murieron pronto. El Dr. Viktor Frankl investigó cuál era la diferencia entre ellos, y llegó a esta conclusión. Había una gran diferencia entre las vidas de quienes tenían una meta hacia el futuro, por ejemplo, cuando salga de este campo viviré así, y las que no la tenían. Por eso, cuando vemos a personas profundamente deprimidas y con impulsos suicidas, la mayoría están atrapadas en el pasado. Sus pensamientos quedan en el pantano del pasado y no pueden dar un paso hacia adelante. Si el pasado fue infeliz, su presente también lo es y ni siquiera pueden imaginar un futuro. Sin embargo, quienes ponen la esperanza en el futuro, se fijan metas y planes futuros, tienen mucha más fuerza para soportar el dolor de hoy. Es una forma de pensar muy importante tanto para prevenir la depresión como para tratar la apatía y la depresión que nos caen encima. Chapter 02. Lo que comprendí después de morir y volver a la vida cuando estuve realmente deprimida. A los 23 años yo también pensé, esto es demasiado. Si la vida es tan dura, solitaria, pobre y dolorosa, sería mejor acabar hoy, y tomé pastillas. Yo había subido a Seúl desde una provincia, vivía en una habitación en sótano y me costó mucho terminar la universidad. Además de las dificultades económicas, la soledad de vivir en la desconocida Seúl era enorme. No sabía expresar bien mis emociones a los demás. Y, como era muy perfeccionista, pensaba, si yo digo que estoy sufriendo, ¿cómo estará la otra persona? Y todos deben estar sufriendo, ¿cómo voy a quejarme yo? Quedé atrapada en mi carácter muy introvertido. Un día mi padre falleció repentinamente por cáncer. Yo tenía 23 años, estaba en mi último año de universidad. Desde la posición de un estudiante pobre no veía futuro, no tenía el dinero para vivir al día y no me sentía segura de que graduarme me trajera felicidad. Esta es la trampa de la depresión, el pensamiento se rompe. Funciona solo de forma negativa. No ves el futuro y vuelves constantemente al pasado. En el pasado sufriste, hoy también sufres, el futuro será peor. Entonces mi voz interior me decía una y otra vez que terminara con todo. En aquella época era fácil comprar somníferos, así que tomé los que había ido acumulando. Caí en un sueño profundo, y cuando desperté vi que habían pasado como 3 días. Me dolía mucho por dentro. Pero al abrir los ojos me encontré de nuevo en mi habitación, con la luz del sol cayéndome fuertemente en la cara. Lloré tantísimo que mi primer sonido fue, menos mal, gracias. Sentí una inmensa gratitud por haber abierto los ojos de nuevo en este mundo, no en otro lugar. En ese momento comprendí, las personas con el corazón afligido no quieren morir, lo que desean es poner fin a una realidad tan insoportablemente dolorosa. Yo también fui así. Así que revisé el teléfono para ver si había recibido algún mensaje. Resultó que en esos 3 días no había llegado ni uno solo. En ese momento se me encendió una especie de obstinación en el corazón. Si muero así, quizá no me encuentren durante una semana. Entonces viviré. ¿Cuál era la razón por la que debía morir? ¿Cuál era el motivo para morir? Me puse a pensar. Quiero acabar con el dolor. Estoy tan agotada. Eso fue todo lo que encontré. Entonces abrí un cuaderno y me puse a pensar, ¿y si hubiera alguna razón para vivir? Y empecé a escribir sobre ello. Salieron lágrimas muy intensas. Prueben ustedes también. En los días realmente duros, las razones para seguir viviendo suelen ser sorprendentemente muchas. Por eso copié en este libro la lista que yo misma escribí. Quisiera que respondan 10 preguntas. 1. ¿Por qué quiero morir? 2. ¿Cuál es la razón por la que debo morir? 3. ¿Es algo que solo se solucionaría si muero? Pude responder con seguridad las preguntas 1 y 2. Yo estaba sufriendo muchísimo en el presente. Pero en la 3, se arregla solo si muero, mi mente se iluminó.
No era algo que se solucionara únicamente con mi muerte, en realidad bastaba con pedir ayuda a quienes me rodeaban. Pero yo tenía tanta preocupación por la opinión ajena y no quería causar molestias a los demás que nunca había pedido ayuda a nadie. Entonces comprendí, esto no es algo que solo pueda solucionarse si muero. Si bajo un poco mi orgullo y digo, estoy tan mal, ayúdenme, ¿no podría existir esa posibilidad? Esa idea me vino. 4. ¿Qué pasaría si yo muriera? La depresión distorsiona el pensamiento. Así que por primera vez imaginé, si hubiera tenido éxito en el suicidio, ¿qué habría pasado? Vi ante mis ojos a mi madre llorando con una tristeza inmensa, y pensamientos como pude haberla ayudado, ¿por qué no me pidió ayuda? ¿Y cómo no nos dimos cuenta de que ella estaba tan angustiada? Aparecieron escenas de mi familia y amigos atormentados por la culpa. Fui muy egoísta. Aunque no lo sintamos siempre, hay muchas personas que nos aman. Yo no había pensado en el sufrimiento que ellos experimentarían, ni en la culpa que cargarían. 5. ¿Por qué no lo ejecuto ahora mismo y dudé en hacerlo? Esto es muy importante. Creo que en realidad tomé solo la cantidad de pastillas que no me matara. Había más pastillas, pero me autoengañé pensando con esto bastará. Puede que en el fondo esperara que alguien me encontrara. Puede que, aunque quisiera acabar con todo por el dolor, tuviera miedo a morir y por eso tomé una cantidad moderada. Al despertar, lo primero que pensé y dije entre sollozos fue, menos mal. Gracias. Así que, tras hablar con personas que realmente intentaron suicidarse, descubrí que los que lo intentaron no eran en verdad los que querían morir en absoluto. Hay un ejemplo real, una enfermera, con tanto estrés laboral y depresión, se inyectó pesticida directamente en sus venas. ¿Saben qué? La mayoría de las personas que intentan suicidarse actúan impulsivamente en días de dolor extremo, soledad y sufrimiento. Actúan cuando su pensamiento está alterado. Ese día, tan desesperada, ella se inyectó pesticida en las venas. Pero, aunque parezca increíble, la enfermera fue muriendo poco a poco durante un mes. Mientras tanto, no dejaba de agarrar a los médicos y llorar, sálvenme, por favor. Pero aquello ya era irreversible. Su cuerpo se fue paralizando y acabó muriendo al cabo de un mes. Durante ese tiempo la enfermera repetía, quiero vivir. Me arrepiento. Quisiera volver el tiempo atrás. De hecho, muchas personas que intentaron suicidarse vienen a mi consulta y me cuentan cosas parecidas. De verdad quise volver el tiempo atrás. Volví como por un milagro. Nunca más volveré a pensarlo así. Y una de las frases que más escuchan cuando llevan a los intentos de suicidio a urgencias es, sálvenme, por favor. Actúan de forma impulsiva. Por eso cuando en el día a día surge el pensamiento de acabar con todo, debemos pedir ayuda a las personas cercanas. Una vez al mes reúno en terapia grupal a personas que han intentado suicidarse. Les hago esta pregunta, si siguen estando tan mal, ¿por qué no han vuelto a intentarlo? Ustedes han pasado por tiempos tan duros y ya intentaron suicidarse una vez. Entonces, ¿por qué no lo intentaron 2 o 3 veces? ¿Qué los detiene? Les pregunto. Les pido que digan las razones por las que no murieron. Y entonces ellas enumeran muchísimas razones. Porque mis padres sufrirían mucho. Porque mis amigos se sentirían culpables. Y porque quizá, si vivo 1 o 2 años más, pueda aparecer alguna esperanza. Entonces yo les digo, esas razones que acaban de mencionar son precisamente las razones por las que debemos vivir. Si al intentar morir hubo algo que te hizo dudar, si ahora sientes que hay algo que te detiene antes de intentarlo de nuevo, eso es lo que te da una razón para seguir viviendo. Pregúntate otra vez. 6. ¿Quién se alegraría si yo muriera? Me hice esa pregunta a mí misma, ¿quién se alegraría si yo muriera? No encontré a nadie. Entonces eso se convirtió en una razón para no morir. 7. ¿Quién se entristecería si yo muriera? Lloré a cántaros. Vinieron a mi mente mi familia y mis amigos. Incluso las personas con las que no era muy cercana, si supieran que morí sola en mi habitación de la azotea y que me encontraron 3 o 4 días después, no se entristecerían muchísimo. En ese momento me di cuenta, estaba tan sola y enferma que no lo percibía. Pero hay muchas personas que me quieren, quizá más de las que imaginaba.
8. Si tuviera éxito en el suicidio, ¿me sentiría satisfecha? Pensé, si abro los ojos en otro mundo, ¿me sentiré satisfecha? Si me hubiera sentido satisfecha, al despertar habría buscado las pastillas de nuevo por rabia. Pero no fue así. Lo primero que sentí fue alivio, menos mal. Ustedes, nuestra pulsión por vivir es realmente mucho más fuerte. La depresión usa nuestros pensamientos y nos empuja impulsivamente hacia la idea de morir. Por eso, de los que intentan suicidarse y despiertan, son una minúscula minoría los que dicen mátame otra vez. La gran mayoría dice, qué suerte haber despertado. Quiero vivir. Por favor, ayúdenme, consúltenme. Recuerden esto siempre. 9. Si hay razones para vivir, ¿cuáles son? Les recomiendo que hagan una lista sobre esto. Abrí un cuaderno y escribí, si tengo razones para vivir, ¿cuáles son? Si sigo viva, ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Y me sorprendí, tenía muchísimas cosas que quería hacer. Pero sin darme cuenta apareció el pensamiento no podré hacerlo, una creencia irracional que me ataba, no lo lograrás. ¿Cómo vas a hacer eso? Mejor rinde, no lo intentes. Por eso, hagan la lista. Sorprendentemente, tengo muchísimas cosas que quiero hacer. 10. ¿Quién puede entenderme y escucharme ahora? A mí me costaba muchísimo pedirle algo a alguien, no podía hacerlo. Pero me di cuenta de que eso era orgullo. Estoy enferma ahora. Soy alguien que necesita ayuda. Cuando tenemos una depresión grave es como si se nos rompieran las piernas, es como si se nos rompieran también los brazos. ¿Tenemos que resolver esto solo con la muerte? No, claro que no. Algunas personas con creencias religiosas equivocadas aconsejan, cuando alguien sufre tanto que quiere morir, reza a Dios o supéralo con la fe. Eso no está bien. Se puede, y, si se desea, se debe pedirle fervientemente a Dios, pero eso debe ir acompañado de tratamiento médico. Nuestros cerebros sufren alteraciones en los neurotransmisores. Por ejemplo, puede faltar serotonina en áreas como el lóbulo frontal, por eso es imprescindible tomar medicación y recibir tratamiento. Y la rehabilitación es precisamente la terapia de conversación, la psicoterapia. Hay gente que dice, aunque vaya a terapia, no consigo expresar lo que siento, punto. Yo también fui una de esas personas. Ustedes deben hacer ejercicio. Salgan, aunque sea gateando, y reciban la luz del sol. Yo, desde entonces, me puse las zapatillas y salí gateando. Vivir en la azotea de mi casa tal vez fue algo afortunado para mí. Tenía miedo de encontrarme con personas y me sentía muy avergonzada por haber intentado suicidarme. Escribí mucho sobre mi experiencia en este libro, pero les contaré lo primero que hice. Apenas pude ponerme los zapatos y gateé hasta la azotea. Empecé recostándome bajo el sol. La luz del sol es realmente un gran remedio para la depresión. Tomar sol estimula la producción de serotonina en nuestro lóbulo frontal, lo que regula las emociones y activa las hormonas de la felicidad. Mi corazón comenzó a sentirse vivo de nuevo. Después me senté, luego me puse de pie y empecé a caminar un poco. Luego bajé las escaleras y salí al mundo. Así, gateando, recibiendo el sol, sentándome, caminando y bajando las escaleras, fue como volver a aprender a caminar desde cero, como un bebé. Mientras tanto, sentí que debo volver a vivir. Mi corazón es algo que yo misma puedo salvar. Vi un comentario de alguien que buscaba métodos de suicidio y encontró mi charla y mi historia de ese día. Ella vio que alguien con la misma experiencia decía, he vuelto a vivir. Vamos a vivir juntas, y decidió intentarlo también. Escribió en el comentario, yo también intentaré vivir de nuevo. Si hay alguien viendo esta transmisión que no tiene con quien hablar y está sufriendo mucho, escriban un comentario ahora. Lo leeré y les responderé. Incluso tomando la mano de una sola persona se puede volver a vivir. Las personas propensas a la depresión suelen tener pensamientos irracionales convertidos en creencias. Eso también es parte de nuestro dolor. Quienes nos criaron pueden haber dicho muchas cosas negativas durante nuestra infancia. Especialmente algunos padres que, cuando el niño quería hacer algo, decían, ¿cómo vas a hacer eso? No intentes cosas raras, solo estudia y haz lo que debes.
Ese tipo de palabras negativas y ansiosas se convierten en creencias irracionales dentro del niño. Por eso, cada vez que queremos desafiar algo, cuando surge nuestro deseo de crecer, escuchamos la voz de nuestros padres en nuestro interior. Como un eco que dice, ¿qué puede hacer alguien como yo? No tengo dinero, nací pobre, no tengo habilidades. ¿Quién me va a reconocer? Cada vez que surge el deseo de crecer, esa creencia irracional mata ese deseo. Por eso es fácil rendirse y quedarse en la habitación, bajo las cobijas. Lo más peligroso no es fracasar, sino no intentar. Las creencias irracionales impiden abrir la puerta al futuro, impiden que nos atrevamos a desafiar. Quienes se atreven, a veces fallan, pero al fracasar adquieren un conocimiento enorme que los lleva mucho más rápido al éxito. La voz negativa de nuestros padres interiorizada actúa como un eco que aplasta nuestro deseo de crecer. Debemos luchar contra eso. ¿Y quienes se deciden y luego se rinden diciendo qué estoy haciendo? Están muy cerca de la depresión. Los pensamientos negativos generan la depresión. Pero cuando surgen esos pensamientos, rechácelos una vez, 2 veces, 3 veces. Rechaza esas voces en tu interior. No, escuché su charla. Querer hacer algo significa que puedo hacerlo. Querer ser algo significa que puedo serlo. Rechaza esas voces dentro de tu mente una y otra vez. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando comienzas a desafiar, se convierte en un hábito.